recibir a don Andrés del Campo. Por aquí. Presidente de la Federación Nacional de Regantes de España, FENACORE, que nos va a hablar de la evolución del regadío y su importancia para el mantenimiento de la población en el medio rural. Cuando quiera. Vale. Muchas gracias a todos, a los organizadores en primer lugar, queridas autoridades, querido para el ministro, aunque ha sido comisario, Miguel Arias Cañete. No se me olvidará la buena labor que hiciste como ministro cuando recién llegado te encontraste una tarifa plana en Bruselas propuesta precisamente por España, que consistía en 100 euros por hectárea para secano y regadío y sálvese el que pueda. Hubiera sido ruinoso que aquello hubiera continuado y tuviste que desarmarlo yendo de la mano de tu secretaria entonces Isabel García Tejerina y hemos tenido esa paz que estamos disfrutando con todos los defectos, pero aquello hubiera sido, o sea, esa tentación espero que no vuelva a lo de la tarifa plana, porque sería acabar precisamente con la productividad. Queridos agricultores, señoras y señores, una vez más es un honor para mí poder estar aquí y voy a tratarles un poco el tema de cómo ha evolucionado el regadío y cuál es su importancia para el mantenimiento de la población en el medio rural. Está clara, por eso quiero de algún modo demostrarlo, la importancia que tiene no solo ese regadío y la agricultura, sino y la necesidad de ese regadío para el futuro. Bien, en primer lugar, ¿por qué no avanza esto? La siguiente diapositiva, por favor, si me indica. Bueno, primero hablar del regadío en España. Se ha hecho un esfuerzo muy grande, que es lo que quiero demostrar. Bien, el regadío español es el que más agua demanda. La demanda bruta es de 24.250 hectómetros cúbicos, según los datos de las confederaciones. Eso es un engaño, porque eso es la demanda bruta. Eso es lo que se suelta a PRI de presa, en cabecera de canal. Lo que realmente nos llega es mucho menos. Puede ser 20% menos, 30% menos y en algunas zonas regables más. Depende del estado en cómo se encuentren los canales. Muchos de ellos propiedad precisamente de la Administración. Y nosotros a lo mejor somos propietarios de la red secundaria, las comunidades de regantes. Entonces, la realidad es que el consumo actual, no consumo, no me gusta llamarlo así porque el agua no se pierde una parte porque se evapora, que tampoco se pierde, que por el ciclo hidrológico vuelve a caer. Ahora mismo los usos, hoy se ha reducido a 14.948 hectómetros cúbicos, según los datos de estadística. Eso representa el 63% de los usos de nuestro país, no el 90 y el 80 y esas cifras que se siguen diciendo o mal diciendo, porque no son reales, que confunden a la sociedad y piensan que los agricultores nos dedicamos por deporte a gastar agua. Y, bueno, yo he oído hasta en algún medio de comunicación que no existen sequías, sino que es que los regantes gastan el agua. Barbaridades de ese tipo las he oído también. Pero bueno, la inversión que se hizo en modernización fue muy importante, cerca de 5.000 millones de euros, con el Plan Nacional de Regadío y las políticas anteriores, donde colaboraron todas las administraciones y, por supuesto, los primeros nosotros que estamos hipotecados algunos a 50 años pagando esas obras que hemos realizado. Y en España lo importante es que supone que ocupando solo aproximadamente el 15% de la superficie agraria útil, producimos casi el 60% de la producción final agrícola nacional y más del 67% si conseguimos la producción final vegetal. Fijaros la importancia que tiene el regadío. O sea, no es que hagamos las cosas bien, es que las hacemos todavía mejor. A nivel mundial, por comparar, os puedo decir que aproximadamente el regadío puede suponer un 20% de la superficie agraria y produce entre el 40 y no llega al 45%, del orden del 43% estará ahora o algo así. Nosotros casi lo duplicamos, vamos, más del 60, 67%. Bien, ¿y qué hemos hecho en esa evolución del regadío? Fijaros, aquí tengo unos datos de la superficie regada y antes del año
antes del año 2000, de la última década del siglo pasado, y comparado con los datos del propio Ministerio de Agricultura, del CIRSE, concretamente, del año 2019. Han salido hace una semana, poco más o menos esos datos. Pasamos, fijaros, de 1.973.000 hectáreas de riego de gravedad, que entonces existía hace nada, 20 años, a 900.000 hectáreas ahora. O sea, suponía antes del año 2000 un 59% del total del regadío español se regaba por sistemas de superficie, surcos, inundación en general, en fin. De aspersión y automotriz, 800.000 hectáreas, que era el 24%, esto es lo que pasaba en el año 2000, y goteo o localizado, 568.000 hectáreas, que era el 17%. Pues si nos fijamos en la parte azul, que es lo que hay actualmente a final del 19, se ha reducido las hectáreas de gravedad, que quedan ahora 902.000, redondeo, hectáreas, que supone, no llega al 24% del área de la superficie total regada. De riego por aspersión tenemos 893.000 hectáreas, ha aumentado, pero representa un 23,3%. Y de riego localizado hemos pasado de las 568.000 hectáreas a 2.032.755 a nivel nacional. O sea, podemos presumir, y con la cabeza bien alta, que el 53,1% de la superficie regada en España se riega por sistema de goteo y que un 24% se riega por sistema de aspersión. Todo eso suma alrededor, incluso más, del 75% de la superficie regada. O sea que eso no hay otro país en porcentaje que nos iguale nada más que Israel, con la diferencia de que Israel tiene un total de 300.000 hectáreas de riego y del orden de 170.000 son de goteo, nada más, y nosotros tenemos 2.032.000 ya. O sea que las tareas las estamos haciendo, con la colaboración que ha habido de las administraciones hasta ahora, tanto autonómicas como central, se ha hecho. Nosotros hemos puesto toda la carne en el asador. Ahora, sin embargo, hay un parón. Se le ocurre a nuestros actuales políticos decir que somos un país hidráulicamente maduro. No sé esa madurez en qué consiste, cuando lo que tenemos es una dependencia total de las obras hidráulicas. Entonces, las inversiones ahora mismo, o los presupuestos previstos para este tipo de actuaciones son mínimos. No sé, para modernización de regadío, el presupuesto que dispone ahora mismo, por ejemplo, sería de 18 millones. Estarían contentísimos si se llegara a 30.000. Con eso, con 18 no se moderniza ni una zona regable, con 30 a lo mejor 2. Solo hay 7.000 y pico comunidades de regantes en España, sí que el camino... En fin, pero todavía nos quedan esos sistemas de riego de superficie. Bien, ¿cuáles han sido los resultados de esta modernización? Pues fíjense, hemos pasado, por ejemplo, aquí, del año 2004 al año 2016, de 17.808, el consumo neto, lo que nos llega a la comunidad de regantes, de verdad, a 14.948, aumentando sensiblemente el número de hectáreas, de 3.300.000 o 3.400.000 a casi 3.800.000. Sin embargo, fíjense lo importante que es la tendencia, cómo va disminuyendo el consumo. Eso supone aproximadamente, y nosotros lo hemos contactado haciendo un muestreo en comunidades de regantes, del orden de un 25% de consumo por hectárea que se ha reducido en las zonas regables. Hay casos puntuales, como pueda ocurrir en el caso a lo mejor de Aragón o las zonas que están infradotadas, que lo que antes eran regadíos, como llamábamos, en precario, que se regaban un año sí y 3 no. Tal. Ahora han aumentado las garantías, porque ese ahorro se ha utilizado para precisamente esas zonas regables infradotadas que tengan la dotación suficiente y hayan podido regar. Pero bien, el esfuerzo se ha hecho y podemos estar muy orgullosos. Sobre la despoblación, esa España vaciada, ¿cuáles son las causas? En general, que es un alto envejecimiento, una baja natalidad, todo eso es verdad, reducción de servicios públicos en los pueblos, eso es verdad también, una falta de infraestructura, eso es verdad también, pero pongo en negrita, abajo, que es la primera columna, la verdadera causa, la escasa o nula rentabilidad de las explotaciones agrícolas. Ya se ha dicho, nuestros precios son, sobre todo la agricultura interior, de hace 30 años.
Los costes están totalmente actualizados al año 2020. El origen de la PAC estaba muy bien estudiado, porque era, y ya lo he dicho a César y se ha dicho anteriormente, precisamente el origen era que para que los países en desarrollo, los países más pobres, pudieran comprar bienes primarios, como son los cereales y todo este tipo de plantas, a unos precios asequibles para ellos, en los países desarrollados teníamos que vender nuestros productos por debajo de los costes de producción, o sea, perdiendo dinero, para que el agricultor no abandonara, porque si perdía podría durar 1 año o 2 años, luego cambiaría de profesión. Pues aparecieron las ayudas de la PAC para compensar. Luego también lo ha dicho César, luego eso no se ha cumplido porque la diferencia entre el precio que cobra el agricultor y el precio que tiene su producto en el supermercado de la esquina, de los 100 principales productos de Europa, la media puede oscilar más bien cerca del 600% de incremento, entre 500 y 600%. Bien. La importancia, perdón, lo que decía, algunos datos, voy a dar, sí. En esta diapositiva, la regresión demográfica afecta a 40 provincias españolas. Más del 80% de los municipios han perdido población desde el año 2000, el 80%. 13 de las 15 provincias españolas han perdido, estos que han perdido más población estos últimos años, coinciden que son las que menos superficie regada tienen. Las provincias, evidentemente, que mantienen su población e incluso crecen, son las que tienen mayor porcentaje de cultivos de regadío. Y el caso más llamativo, por ejemplo, en el caso de Soria, donde el 94% de esos municipios están en riesgo extremo de extinción. La importancia de la agricultura en la cohesión del territorio. La generación de riqueza y empleo que genera, que es indudable la contribución que está teniendo. Los efectos de arrastre sobre otras actividades. Detrás de nuestra agricultura y regadío está todo el complejo agroalimentario asociado. También se ha comentado, toda esa industria, empresas fabricantes de maquinaria agrícola, de fertilizantes, de productos de todo tipo, en fin, aparte de la mano de obra, etcétera, etcétera. Por su interacción con sistemas alimentarios locales y denominaciones de origen, como ocurre aquí. La producción de bienes no alimentarios, también biocarburantes, productos farmacológicos, fibras, etcétera. El turismo rural no es la solución del problema, son ayudas, ¿no? Los deportes de naturaleza, montañismo, senderismo, las actividades cinegéticas y pesqueras, que tienen todo, contribuye a que sea la actividad agraria más importante y más viable. Los gastos, la recolección de hongos, setas, frutos silvestres, la preservación del paisaje y la conservación del patrimonio cultural, la prestación de servicios ambientales, biodiversidad, conservación del monte, prevención de incendios forestales. Si, por ejemplo, desapareciera la agricultura en Europa y desaparecieran los bosques que dependen de los agricultores, bueno, los agricultores, por ejemplo, absorben de CO2, absorben aproximadamente entre el 9 y el 12% de lo que las industrias emiten. Y no cobramos por ello, ¿eh? O sea, que somos sumideros de CO2, contribuimos en reducir el efecto invernadero, del que se beneficia también toda la sociedad, y de eso no se dice nada. Bien, producción integrada, agricultura ecológica, granjas, escuelas, en fin, todo esto, que es la importancia de la agricultura para que todo esto pueda existir. Y unos datos, pero estos datos no son nuevos, estos datos los he tomado precisamente de los estudios previos que se hicieron en el Plan Nacional de Regadío, y eran al final de la década del siglo pasado. Fíjense, por ejemplo, voy a dar el resumen sobre todo. La densidad de población, el último cuadro, que son habitantes por kilómetro cuadrado según la superficie comarcal regada. El promedio nacional, 79 habitantes por kilómetro cuadrado. El cuadrito de abajo. Los subpueblos que tenían menos del 20% regado tenían 71 habitantes por kilómetro cuadrado. Aquellas poblaciones que entre el 20 y 50% de la superficie era de regadío ya tenían 88. Y las poblaciones que tenían más del 50% de su superficie de regadío, y hablo del siglo pasado, no ahora variaría, el 133, casi el doble.
Se ve claramente cómo ese regadío fija la población, ahora mucho más por todo ese complejo agroalimentario asociado. No olvidemos que el problema que existe en la agricultura en ese sentido es muy importante, porque apenas si un 5% de los agricultores actuales tienen menos de 35 años, en Europa pasa igual. Quizás más de un 40% de los agricultores actuales tienen más de 65 años, que debían de estar jubilados, y quizás, no sé, pero más del 60%, más del 62 o 63% de los agricultores tienen más de 60 años. ¿Qué va a pasar en el campo si las políticas actuales siguen por este camino? ¿Más abandono todavía? Que no olviden, se pueden olvidar de turismo rural, desarrollo rural, cualquier otra actividad, si de verdad desaparece el cuidador de la naturaleza, que es el agricultor. Bueno, los datos de arriba reflejan lo mismo que los de abajo. Donde hay más superficie de regadío, hay más población. Eso está clarísimo. Y aquí lo vemos. El regadío y la población en España. La zona verde son los regadíos actuales, la zona regable. La zona roja es, cuanto más oscuro, es donde hay menos población. Entonces veis el mapa azul y el mapa marrón, que es la despoblación, y ahora unidos se convierten en eso, precisamente, que justo donde hay más regadíos, donde se superponen la zona verde con la zona despoblada, es donde hay más población, salvo alguna excepción en algún punto en concreto. Pero fijaros que esos huecos blancos, que es donde hay más población, es donde están precisamente, coincide con el regadío. O sea, con esto lo que quiero destacar es la importancia que tiene claramente el regadío sobre cualquier otra actividad para fijar la población en el medio rural. Si el regadío es rentable, si el agricultor puede vivir con su familia de esa actividad, evidentemente permanecerá, si no abandona. Y conclusiones. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en Ablitas, una comedia de regantes que se modernizó en el año 2008. He tenido la suerte de conocerla esta mañana antes de venir, de dar una vuelta y conocer un poco por encima, tanto el pueblo como la zona regable. He visto los cultivos que hay, desde ganadería de ganado bravo, aquí en el pleno regadío, hasta hortícolas, alcachofas y cualquier tipo de cultivo. He visto un pueblo que se está construyendo con grúas, construyendo casas nuevas, barrios nuevos, cuando ahora todo el mundo abandona. O sea que hay más gente, no menos, y todo es por la transformación que ha sufrido la zona regable. Aquí tenéis un ejemplo para contrastar los números, ver lo que ha pasado. Pues ese es el camino. Porque digo una cosa de la importancia de la agricultura antes de terminar con las conclusiones, que aunque parezca que no está de moda, y ahora ya incluso hasta el Ministerio de Medio Ambiente ha perdido el nombre y se ha llamado de transición ecológica, que es difícil hasta de recordar ese nombre tan raro, nosotros desde FENACORE, la semana pasada, le explicábamos a la ministra que por fin nos recibió después de 20 y tantos meses, por fin, porque consideraba que parece que el agua no tenía mucha importancia. ¿Cuáles son las razones por las que le hemos pedido desde FENACORE al presidente del Gobierno que queremos que el agua se vaya de ese ministerio? Porque es que parece que le trae sin cuidado, y la agricultura, por supuesto que sí. Que nos fuésemos o bien al antiguo de Obras Públicas, donde estuvimos el último siglo, pasado, porque inversor, donde realmente había más medios y gracias a las obras de regulación estamos viviendo, o al Ministerio de Agricultura, también preferíamos, porque es el que tiene las competencias sobre el regadío. Eso fue en el momento que querían, como bien ha anticipado César, lo ha dicho César, llevarse también las competencias hasta eso al Ministerio de Medio Ambiente. Ministerio que le trae sin cuidado el regadío. Es los que dicen que que España es un país hidráulicamente maduro. Y algunos de los partidos que componen el totum revolutum de partidos que hay en el Gobierno decía que la solución del problema en España del déficit hídrico era fácil. Quitar entre un 20 y un 40% del regadío existente, según el cambio climático, y fomentar la agricultura de secano. Digo, justo lo contrario de lo que hay que hacer. Justo lo contrario a nivel mundial.
Y os digo, la FAO, cuando sale uno de España o cualquier organismo internacional y se estudia el problema de un modo globalizado, nos dice que tenemos unos retos que superar en este siglo XXI ya. Tenemos una población mundial que va a pasar de unos 7.700 millones de habitantes que estamos ahora viviendo a más de 9.500 en el año 2050. Y dice, da datos. Y hay además otro reto. Hoy tenemos más de 800 millones de habitantes por debajo de los umbrales de desnutrición, o sea que están pasando hambre. Y además otro reto, que si ese problema de hambre existe en el mundo, pues va a haber una presión y está viéndola sobre los recursos naturales. La gente antes de morirse intenta buscar las habichuelas donde pueda. De ahí todos los problemas de inmigración, emigración. La gente viene a comer, no viene a otra cosa. Y cuanto mayor sea el problema, más. Eso se ignora en Bruselas. Bueno, pues lo que dice es que antes del año 2030 la productividad tiene que aumentar a nivel mundial más de un 40%. Y antes del año 2050, más de un 60% de la actual, cuando nuestra política agraria nos obliga a dejar tierras vacías para cobrar la ayuda de la paz. Un contrasentido, pero eso es lo que hay. Más de un 60%. ¿Y se imaginan cómo se puede solucionar ese problema? Si fuese cuando una hectárea de regadío, decíamos aquí, o se ha dicho, una hectárea de regadío produce como 6 en España, como 6 de secano, de superficie en cuanto a cantidad de productos. Si el regadío intensivo, los cultivos forzados o invernaderos, puede equivaler a unas 40 hectáreas de secano. Si esa productividad que se necesita aumentar en el mundo se hiciese en base a agricultura de secano, sería en detrimento de selva y bosque, desaparecería medioambientalmente inadmisible. Solo puede ser a base de regadío porque ocupando una superficie reducida producimos mucho más. Ya hemos visto que en España de momento hemos conseguido que el 60 y tantos % se produce ocupando solo el 15% del territorio, sino ¿qué superficie tendríamos que ocupar? Y eso ahora. ¿Y por qué? Y también con la ayuda de la biotecnología. ¿Por qué la biotecnología? Hoy día ya existen cultivos que con menos necesidades hídricas pueden producir más, que son resistentes a plagas y enfermedades, con lo cual no solo vamos a ahorrar costes para los agricultores, sino también esa famosa contaminación difusa se reducirá porque habrá menos productos que se utilicen en el campo. Podremos vivir mejor, evidentemente, será la agricultura más viable. Pues todo eso parece que se ignora. Y termino con las conclusiones. Gracias. Reconocer y dignificar el trabajo del agricultor, o sea, que no somos aquellos que despilfarran y contaminan, como se dice o se maldice, que la ignorancia ecofundamentalista, hoy día se utiliza el medio ambiente, precisamente ha pasado a ser una ideología. Ya en el caso del medio ambiente, el origen precisamente del movimiento ecologista, que al principio tuvo buena acogida, que era el conservacionismo antropogénico, o sea, se cuidaba la naturaleza para que el hombre viviera mejor. Ahora el hombre ha pasado a ser una plaga más. ¿Que hay mucho? Sobran. ¿Cómo los liquidamos? Uno antes del parto, otro a lo mejor en las pateras, otros tal y cual. Da igual, el hombre es una plaga más. Si son más importantes, el perro que se pone malo se le cuida antes que un hombre caído en el suelo. Claro, o sea, se ha convertido, dijo, por ejemplo, Patrick Moore, que fue el presidente y fue cofundador de Greenpeace, lo voy a decir, te he traído aquí la chuleta precisamente para decir textualmente lo que dijo, fue cofundador y presidente de Greenpeace, pues abandonó la asociación después de 3 o 4 años y decía textualmente, el ecologismo actual es una suma de creencias paganas y ciencia basura que ha caído en un radicalismo opuesto a la verdad, a la lógica y a la ciencia. A nivel mundial ha caído en una ideología fanática y radical. Eso decía el presidente de Greenpeace, que evidentemente dimitió, porque vio que había cambiado. El conservacionismo quiere salvar el planeta para el hombre, mientras que esta ideología ecologista quiere salvar el planeta del hombre. Bueno, no quiero seguir en estos temas porque me gusta y no hay mucho tiempo. Vas a más, entonces, ya termino. La futura modernización de regadíos tendrá como objetivo la eficiencia en el binomio agua-energía y aprovechar los desniveles geométricos. Lo digo por los que tenéis que modernizaros todavía. Es preferible hacer una inversión mayor
para subir el agua, por ejemplo, en una balsa a un cerro y luego poder regar por gravedad y ahorrarnos la energía, jugar con las tarifas, las horas llanas, las horas valle, en fin, eso hay que planteárselo. El ahorro de energía va a ser fundamental. También el aprovechamiento, también con la producción de energía distribuida para autoconsumo en las zonas regables. Ya lo hemos dicho, si podemos conseguir, yo digo, la forma más barata de reducir las tarifas eléctricas es retirarnos de las eléctricas, poder producir energía nosotros y para autoconsumo, no para vender kilovatios como si fueran lechugas, no, nosotros tenemos que conseguir que nuestras lechugas sean rentables. Y también, en nuestro caso, las obras de regulación, de ellas dependemos. Yo muchas veces pongo como ejemplo que si en España no hubiese obras de regulación, ninguna, ni embalses, ni trasvases, ni nada, y estuviésemos a merced del agua que discurre por los ríos de un modo natural, tendríamos unos ríos escénicos, aquello sería muy bonito, pero tendríamos un pequeño problema, que no podríamos vivir ni siquiera, fijaros lo que digo, 4 millones de habitantes en toda España, utilizando los ratios de consumo actuales durante los meses de julio y agosto. Y estamos viviendo con la población flotante en esos meses de turistas más de 70 millones, los 47 nuestros más los que vienen de fuera. Y finalmente, como tercera conclusión, para lograr una fijación de la población en el medio rural, es necesario que se cumpla un modelo de agricultura sostenible, que sostenible es como sustentable, traducción literal, es que perdure en el tiempo, que no se abandone. Ha de estar basado en dos principios fundamentales. Primero, competitividad y autosuficiencia económica. ¿Qué quiere decir? Que el agricultor tiene que poder vivir con su familia de esa actividad y ganar dinero. Si no, no es sostenible. Abandona y se acabó. Y la segunda condición, tan importante como la primera, pero que la primera, insisto, es no agresividad al medio ambiente en los medios de producción que utiliza, que son el suelo y el agua. O sea, utilizar con la máxima eficiencia esos recursos naturales que hemos heredado de nuestros antepasados para que también puedan seguir viviendo nuestros hijos y nuestros nietos. Por eso yo digo que el verdadero ecologista es el agricultor, o somos los agricultores. ¿Por qué? Vivimos en el medio natural y además vivimos de ese medio natural, no de la política del medio, no, de ese medio natural. ¿Quién va a tener más interés en conservar ese patrimonio, que al fin y al cabo son no explotaciones, sino el agricultor para dejar en mejores condiciones? Si esto lo conseguimos, la modernización fundamental, utilizar los recursos con eficiencia, para que con el mínimo de agua, porque hay una realidad, hay un reto, tenemos cada año menos tierra y menos agua per cápita, pero tenemos medios para poder producir más, utilizando las nuevas tecnologías. Con lo cual, si esto lo conseguimos, tendremos una rentabilidad económica, porque el agricultor podrá vivir y hará mucho trabajo social, medioambiental, porque el principal cuidador del territorio es precisamente el agricultor, que está allí viviendo y lo mantiene y se ocupa, y territorial. Habrá una distribución adecuada de la población en el medio rural. Y nada más. Muchas gracias.